El 22 de mayo del año 1960 era un día soleado y tranquilo para los habitantes de la ciudad de Valdivia, en Chile. Sin embargo, todo esto cambió a las 3:11 de la tarde, cuando un breve temblor a los pocos segundos se convirtió en el terremoto más grande jamás registrado en toda la historia de la humanidad. Sin duda, un momento que los habitantes de la época jamás olvidarían. El día de hoy vamos a hablar de sismos y cuál fue el más fuerte que se registró en toda la historia de la humanidad. Mi nombre es Wilmer y sin más dilación, empecemos. Chile es un país latinoamericano que se encuentra en la parte occidental de Sudamérica, como se puede ver en este mapa. Pero esto no sería relevante de no ser porque justamente esta es una de las zonas con mayor actividad sísmica de todo el mundo. Esto debido a que dicha región hace parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual, si recibió este nombre, pues no habrá sido por algo bonito precisamente, y ya más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, pues les voy a explicar de una vez más bien. Resulta que el Cinturón de Fuego del Pacífico es la zona del mundo en la que ocurre la mayoría de terremotos y de erupciones volcánicas, y así ha sido siempre, esto teniendo en cuenta los registros históricos. Obviamente, fuera de esta zona también ocurren eventos de este tipo, pero estadísticamente hablando, el Cinturón de Fuego es el que se ha ganado el título de ser la región geográfica con mayor actividad sísmica de todo el mundo. Y hablando de terremotos, a la que mayor respeto se le debe tener. De hecho, hay ciudades en el mundo en las que ni siquiera se preocupan por los temblores, como lo pueden ser Sao Paulo, Quebec, como por dar unos ejemplos. Ahora bien, yo considero que es importante mencionar que los sismos son algo natural. De hecho, son tan naturales que de no ser por la ocurrencia de este tipo de eventos, simplemente la vida no existiría en nuestro planeta. Así de naturales son. Así que es importante saber por parte de ustedes que los terremotos han y seguirán ocurriendo, a pesar de que es algo muy trágico cuando es uno el que lo vive. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué ocurren los sismos? Pues resulta que la capa superior de la Tierra, que comúnmente conocemos como la corteza terrestre, está fragmentada. Está fragmentada en lo que conocemos como placas tectónicas, de las cuales muy seguramente ustedes ya habrán oído hablar. Pero para que sepan a ciencia cierta qué son, hagan de cuenta que ustedes rompen la cáscara de un huevo cocinado o huevo duro, como lo quieran llamar, pues la manera en que quedaría fragmentada la cáscara de ese huevo es muy similar a la manera en la que está fragmentada la corteza terrestre, es decir, la manera en la que están distribuidas las placas tectónicas. Es decir, que una placa tectónica es cada uno de esos fragmentos. Y como los humanos tenemos la costumbre de dar nombre a absolutamente todo, pues cada una de estas placas también tiene su nombre. Por dar unos ejemplos, por ejemplo, está la placa sudamericana, la de Nazca, la filipina, la de Cocos, entre otras más, ¿ok? Pero, ¿qué tiene que ver el hecho de que la corteza de la Tierra esté fragmentada con la ocurrencia de movimientos telúricos? Pues que justo debajo de esta capa superior se encuentra el manto del planeta, cuya parte superior tiene un comportamiento líquido, de gran viscosidad, eso sí, pero líquido de todas maneras, lo cual se traduce en que el movimiento de dicho líquido va a influir en todo cuerpo que se encuentre sobre él, por lo cual, si este líquido se mueve, en consecuencia las placas tectónicas que se encuentran sobre dicho líquido también se moverán, muy lento, eso sí, pero se mueven de todas formas. La dirección en la que se mueve cada una de estas placas ya es conocida, y de hecho, a causa de esto es que se sabe que en un inicio el planeta en que vivimos, la Tierra, estaba formada por un único supercontinente llamado Pangea. La primera persona en plantear esto fue el astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener en el año 1915. Esto en su obra titulada The Origin of Continents and Oceans. Perdón si lo mencioné mal, que en español básicamente sería El origen de los continentes y océanos, donde principalmente se destaca la forma de rompecabezas que existe entre los continentes. Ya que si ustedes son observadores, se darán cuenta que Sudamérica y África parecen las piezas de un rompecabezas que podemos unir sin ningún problema. Pero no solo esto, porque es que también se halló que los fósiles que se encontraban en la parte oriental de Sudamérica coincidían en gran parte con los fósiles que se hallaron en la parte occidental de África, lo cual resulta ser demasiado extraño para ser una coincidencia, ¿no creen? Esto sumado a otras observaciones permiten llegar a la conclusión de que efectivamente los continentes están en constante movimiento.
No es muy rápido, pero lo hacen. Y así, poco a poco, nuestro planeta se ha ido transformando, hasta llegar a la forma a la que todos estamos familiarizados y conocemos hoy en día. Quizá alguno de ustedes en este momento se esté preguntando, ¿pero luego el video no hablaba de sismos? Pues precisamente, ya que la ocurrencia de terremotos es causada la gran mayoría de las veces por el movimiento de las placas tectónicas, tal y como ocurrió en la ciudad de Valdivia en el año 1960. Pues resulta que debido al mismo movimiento de las placas tectónicas se generan lo que se conoce como las zonas de subducción y las dorsales oceánicas. Sin embargo, de momento solamente nos interesa saber qué son las zonas de subducción. Las dorsales oceánicas dejémoslas para otro video. Pues dejándolo en términos simples, es el lugar en el que la placa oceánica se va hundiendo por debajo de la placa continental. Y esto, ahora sí, es lo que nos hará entender por qué ocurren los terremotos. Pues resulta que la fricción en la zona de subducción es tan grande que empieza a generar una deformación en la placa continental. Dicha deformación no es ilimitada, por lo cual simplemente llega un momento en el que la placa continental ya no se puede deformar más. Y como si se tratase de una cinta elástica, este simplemente vuelve a su estado original. Mientras más sea la deformación que ustedes hacen a una cinta elástica, más fuerte les va a pegar. O sea que mientras más sea la deformación que sufre la placa continental, más fuerte va a ser el terremoto. Es decir, en otras palabras más simples, los terremotos son causados debido a que la placa continental vuelve a su estado original. ¿Ok? Cuando la placa continental vuelve a su estado original, la Tierra empieza a temblar. Entendida esta parte, retomemos un poco el enfoque del video, que es el terremoto de 1960 ocurrido en la ciudad de Valdivia, en Chile, el cual básicamente ocurrió por el hundimiento de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Este terremoto fue tan fuerte que se calcula que la energía liberada fue unas 20.000 veces más grande que la de la bomba lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto del año 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta vez demostrando que en términos de destrucción, la humanidad no tiene absolutamente nada que hacer a comparación del nivel destructivo que puede tener la naturaleza misma, ya que la ciudad de Valdivia quedó completamente destruida. Murieron más de 1.600 personas, muchas más resultaron heridas, y otras 2 millones se quedaron sin un techo. Esto según los datos del USGS de Estados Unidos. La magnitud de este evento sísmico fue tan grande que posteriormente países como Japón, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el mismo Chile se vieron afectados, pero ahora por un tsunami que se extendió por todo el Océano Pacífico, cuyas olas superaban los 10 metros de altura en algunos lugares. Es decir, que todo fue muy grave. Y además de esto, la geografía de Chile cambió. ¿Cómo así que cambió? Pues básicamente varias poblaciones se elevaron, otras se hundieron y varios ríos cambiaron su cauce, que dicho simplemente en palabras quizá no genere tanto impacto, pero ahora imagínense la situación. Imaginen la situación en la que ustedes simplemente empiezan a sentir un temblor y que dicho temblor se hace cada vez más fuerte, que luego la tierra empieza a agrietarse, que uno de los lados empieza a elevarse y el otro a hundirse. No sé ustedes, pero a mí me empezaría a dar muchísimo vértigo. Y además de esto, imaginen que ustedes van al río al que siempre estuvieron acostumbrados a ir y que resulta que después de ese terremoto ya no está ahí, sino que dicho río está 5 kilómetros más lejos, o que simplemente ya no saben dónde está ese río. No es porque se haya secado, es porque el río está en otro lado, que de momento ustedes no saben en dónde está. Además de todo esto, súmenle el terremoto en sí, es decir, sentir que la tierra se mueve, escuchar los vidrios romperse, a la gente gritar. O sea, sin duda esa es una situación que dudo mucho que alguien quisiera vivir. Y otra cosa que estaba olvidando mencionar es que a los 2 días de ocurrido este terremoto, el volcán Puyehue hizo erupción. Dicha erupción fue otra de las consecuencias que dejó este terremoto. Ahora, creo que es importante que ustedes sepan que los seres humanos somos seres muy frágiles, que con nada nos estamos enfermando, que con nada ya nos estamos incapacitando, así que sepan eso,
que si a nosotros se nos mete una espinita en la palma de la mano, ya no podemos escribir bien o no podemos escribir. Que si estamos cocinando y pasamos de una temperatura alta y abrimos la nevera, que ya nos da mareo, que ya nos vamos a desmayar. Que si hacemos ejercicio por primera vez, que nos estamos vomitando, que si comemos algo que nos cayó mal, que ya estamos enfermos de la barriga, que nos sentimos muy mal. Somos seres muy frágiles, sepan siempre eso. Así que si ustedes creen que estas cosas, que si uno se pone a analizarlas, pues son cosas muy simples, que nos hacen daño. Entonces imagínense que si estas cosas nos hacen daño, ¿un terremoto no lo puede hacer? Obviamente sí, un terremoto es algo que nos puede causar mucho más daño. Obviamente podemos mitigar y reducir enormemente los daños. Pero no se crean que esto es como un día en el parque. Ahora, tampoco se angustien. Justo les estoy hablando de ese único terremoto que está en la cima del podio. Porque en el mundo todos los días hay temblores, de los cuales ni siquiera nos enteramos. Así que no se preocupen si creen que van a vivir una situación así, ya que es más probable que ustedes se ganen la lotería a que presencien un terremoto cuya magnitud de momento sea de 9.6, como lo fue en este caso. 9,6 de magnitud de momento fue la intensidad de este terremoto, la suficiente para ocasionar todos estos desastres. Y además que los días se hicieran un poco más cortos, ya que el movimiento rotacional de la Tierra se vio afectado. Ahora, fue cuestión de unos pocos milisegundos únicamente, algo que ningún ser humano se daría cuenta. Solamente esto es perceptible con ciertos instrumentos de medición. Pero lograr o hacer que los días de nuestro planeta sean un poquitico nada más cortos no es para nada poca cosa. Y esto fue algo que provocó el terremoto de Valdivia. A día de hoy, Valdivia es una ciudad muy bonita. De hecho, mientras estaba haciendo la investigación para este video, pues vi varias imágenes y me dieron ganas de darme un viaje para conocer un lugar y todo, ya que es una ciudad bastante bonita allá en Chile. Es considerada como una de las mejores ciudades para vivir de Chile, tan así que se le conoce allá como la Perla del Sur. También es una ciudad universitaria que cuenta con universidades como la Universidad Austral de Chile, la Universidad Santo Tomás, la San Sebastián, la Tecnológica de Chile, entre otras más. Claramente el terremoto fue una catástrofe completa. Sin embargo, los seres humanos siempre salimos adelante frente a este tipo de adversidades, que simplemente ocurren. A día de hoy no existe una manera en la que podamos predecir cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. La única manera de evitar grandes desastres es seguir las normas de construcción que rigen en cada país, ya que así se evitan en gran parte el número de muertes y de personas heridas. Y así finaliza esta investigación. Si les gustó, les agradezco si me regalan una manito para arriba y se suscriben a mi canal sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Por otra parte, por aquí les comparto mi cuenta de Instagram en caso de que me quieran seguir por ahí. Nos veremos en un próximo video. Por hoy me despido y espero que todos ustedes estén muy bien.